Alberto Ruscolequier en Directo al Hueso. Albertito, ¿cómo estás? Muy pero muy buen día, ¿qué decís? Muy buen día, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo te va, Tamara? ¿Cómo está toda la gente de la mesa? Todo bien, Buen día, acá Alberto. con Astrid, acá informando un poco sobre las elecciones nacionales del día de mañana, pero no queremos dejar y pasar por alto todo lo que tiene que ver con la agenda internacional, Alberto. Bueno, perfecto. Bueno, obviamente que el tema internacional está dominado por el tema de lo que está pasando en Medio Oriente, que tiene una amenaza de extenderse a otros países. Concretamente el tema no se circunscribe únicamente a Israel con el movimiento terrorista Hamas, sino que eventualmente ya está teniendo implicaciones con el Líbano, un país que está cooptado por el Hezbollah, este movimiento terrorista, que a su vez está dirigido por Irán. Quiero comentar simplemente que la República Argentina no declaró a Hamas Estado terrorista, ¿no? Es increíble, pero sí el presidente Alberto Fernández, cuando se reunió en China con el presidente Vladimir Putin, lo saluda fervorosamente e incluso le hace una referencia agachándose. Alberto, agacharse. ¿Qué significa que un país, quién tiene que hacerlo declarar Estado? ¿El Congreso de la Nación, el Estado argentino, el gobierno, quién? Mira, yo entiendo que la declaración lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo, ¿entendés? Porque es el Poder Ejecutivo el que dice si un país es terrorista de acuerdo a los cánones que se establecen en los aspectos internacionales. Recordemos que jamás está declarado como terrorista por toda la Unión Europea, por muchísimos países más, por Estados Unidos y demás. Ahora es increíble, pero esto es así. Dicho esto, también te quiero comentar dos cositas que pueden ser ejemplos para ir de lleno al tema puntual que quiero comentar contigo. Sí. Uno es que en Moscú, la capital de Rusia, la torre más alta de la capital se iluminó con las banderas del Hamas. ¿Ok? El gobierno ruso, Vladimir Putin, obviamente en una línea totalmente con China y con Irán, iluminó la torre con la bandera del Hamas. Pero tiene buena relación con... no entiendo algo, Alberto, pero Putin es algo de una geopolítica que no lo puedo entender, pero Putin tiene buena relación con Benjamin Netanyahu. Una cosa es tener buena relación a nivel personal y otra cosa es la relación geopolítica. Rusia necesita a China. China se transformó, yo te lo dije, en el ladero. Rusia se transformó en el perrito faldero de China. Pero Rusia no se va. Pero Alberto, Rusia no se va a meter nunca con Israel. No digo que se va a meter, digo simplemente que mostrando el alineamiento político del eje con China y con Irán, ¿correcto? Sí. No, de hecho Rusia permite incursiones de la Fuerza Aérea de Israel dentro de Siria para atacar las posiciones que a veces viene armamento que manda Irán para que llegue obviamente al Líbano, ¿correcto? Eso no me cabe la menor duda. Simplemente te comento. También te quiero comentar que en las universidades norteamericanas hay un despelote mayúsculo. Hay profesores que apoyaron la matanza terrorista del Hamas y que algunos de ellos ya ahora en este momento, habida cuenta de lo que se está sabiendo de lo que hizo Hamas, se están retractando públicamente. E incluso en universidades importantes, te hablo del Cornell, te hablo de la de Harvard, muchas empresas empezaron a dejar de dar donaciones, habida cuenta de que algunos profesores y directivos se manifestaron a favor del ataque terrorista Hamas. Quiero comentarte otro ejemplito más para ir de lleno a lo que quiero charlar. Mirá qué info que trajiste, esa no la escuché en ningún lado, Alberto, mirá qué info. Bueno, incluso si querés te puedo dar los nombres. Por ejemplo, hay un profesor que está que se retractó cuando se empezaron a conocer las atrocidades que hizo el movimiento terrorista Hamas. Concretamente, el profesor de la Universidad de Cornell se disculpó porque dijo en un mitin que estaba entusiasmado, y lo estoy citando textualmente, por el ataque terrorista de Hamas contra Israel. No fue el único, y dijo el por qué estaba entusiasmado, pero posteriormente empezó a disculpar. No sabemos si porque la Universidad de Cornell se sintió asqueada, o porque cuando él empezó a ver lo que había hecho Hamas en los territorios, la verdad que se hizo disculpas públicas. No es el único caso del profesor. Te quiero comentar que en Estados Unidos, muchísimas universidades importantes de Estados Unidos, muchísimos estudiantes apoyan el ataque terrorista de Hamas en una tradición siempre totalmente antisionista y antisemita que tienen. Te quiero comentar que hay un hecho que la gente no sabe, que una de las matanzas que hizo, aparte de decapitar Hamas a los bebés y quemar y desmembrar los cuerpos, a las mujeres embarazadas les abrió la panza y mató el feto. Y esto quedó grabado y filmado. Yo tuve oportunidad de ver lo que me lo mandaron. Entonces, cuando hablamos de lo que hizo Hamas, eso excede cualquier tipo de idea política. Claro, o estás del lado de la vida o estás del lado de la muerte. Total. Después, si querés, discutimos política. Dicho esto, te quiero comentar que la novedad de ayer, por supuesto, que se
apareció la noticia de que dos ciudadanos norteamericanas, judías que estaban visitando a la familia de Israel, que habían sido secuestradas el 7 de octubre en el ataque terrorista de Hamas, finalmente por intermedio... ¿Eran judías o eran dos americanas que estaban en Israel? No, son americanas, judías, pero que tienen familia en Israel. Fueron a visitar, estaban en una fiesta. Y bueno, justo estaban en un kibutz y cuando vino el ataque las secuestraron y las llevaron. La mediación de Qatar, presionada por Estados Unidos, que entiendo yo que una de las consecuencias visibles de la visita de Biden, logró que a las 24 horas estas dos personas fueran finalmente liberadas, ya están en Israel y bueno, obviamente van a volver a Chicago, Illinois, donde ellas viven. La verdad es que si el mundo cree, claro, el mundo empezó, esto por supuesto que es una noticia auspiciosa. La pregunta ahora dice, bueno, esto va a ser una política de empezar a liberar rehenes. No va a ser una política de jamás de liberar a rehenes, porque finalmente los rehenes son la carta de negociación absolutamente del Hamas. Alberto, hay muchos rehenes argentinos, Claro, obviamente, perdón, ya hay 8 argentinos muertos y hablan de 15 secuestrados. ¿Correcto? Incluso no se sabe exactamente la cantidad de secuestrados porque no se sabe exactamente los nombres. Por ejemplo, hace 48 horas, dentro de la ciudad de Beersheba, el ejército israelí encontró a 4 terroristas que estaban escondidos, que habían entrado por la franja de Gaza el 7 de octubre. Finalmente los encontraron ahí, o sea que entraron más de 2.000 terroristas a Israel. Algunos de ellos están todavía infiltrados dentro de Israel, escondidos, y eso también se está haciendo una búsqueda casa por casa. Te quiero comentar cuál fue el objetivo del ataque de Hamas. ¿Cuál fue el objetivo? ¿El Hamas acaso no preveía de que la respuesta a Israel iba a ser devastadora, como ya empezó a ser, y todavía no hemos visto lo que va a quedar de Gaza? Obviamente que ellos lo sabían, obviamente que mayor cantidad de palestinos muertos para ellos le trae un rédito, porque luego dicen que bueno, que Israel es genocida, que Israel mata, que Israel asesina. Pero básicamente lo que el Hamas no quería era lo que estaba sucediendo en los últimos años, muy especialmente a partir del septiembre del 2020. ¿Qué sucedió? Los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham marcaban una reconciliación del mundo árabe con Israel. Esto hay que entenderlo. Esto implicaba de que el tema palestino ya estaba agotado, que si los palestinos quieren tener negociaciones, van a poder negociar, pero el mundo árabe no iba a congelar las relaciones con Israel ni con el mundo occidental por un tema palestino que estaba dirigido, la queja palestina, ¿por quién está dirigido? Por Hamas en la franja de Gaza, por este movimiento terrorista. Ellos son los que van a marcar la agenda. Y en segunda instancia, el acuerdo que iba a ser anunciado con Arabia Saudita era fundamental, Martín. En Arabia Saudita están los lugares sagrados del Islam. Es como decir, si vos sos católico, hacer la paz, por ejemplo, y tener relaciones con el Vaticano. Me captás, ahí donde está la tierra sagrada para el Islam, ahí donde nació Mahoma, ahí donde están todos los lugares sagrados. En consecuencia, si el mundo árabe estaba ya y está en muy buenos términos en la mayor parte de ellos, te hablo de países como Marruecos, Bahrein, te hablo como de Sudán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, por ejemplo, no hablemos de Egipto y Jordania, que ya tienen tratados de paz hace años. Esto implicaba, ¿qué cosa? Estos acuerdos de paz implicaban que decirle, señores, jamás ustedes tienen en la Carta Orgánica del 18 de agosto del año 1988 destruir el Estado de Israel y no negociar. Esto lo dice la Carta Fundamental de Hamas, la cito textualmente, por eso incluso te pedí la fecha, 18 de agosto de 1988. Pero lo que están haciendo los países árabes era directamente tirar a la basura la constitución de Hamas, diciendo, ustedes sigan por su lado, nosotros hacemos negociaciones con Israel, hacemos tratados de paz, estamos en buenos términos, queremos un Medio Oriente diferente. Esto implicaba dejar prácticamente desaparecido el movimiento Hamas en cuanto a una organización que quería lograr sus objetivos. Irán también quedaría aislado. Absolutamente, porque esto implicaba un eje muy fuerte. Y fundamentalmente, el caso de Arabia Saudita era fundamental, porque más allá de los lugares sagrados, que son básicos, Arabia Saudita iba a hacer un tratado con Israel para formar un frente tecnológico, Israel, y financiero enorme, que es Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque el enemigo histórico de Arabia Saudita es histórico, es Irán, por motivos que ahora no tengo tiempo para explicártelo, pero te diría, esa lucha entre el sunismo y el chiismo es irreconciliable, a punto tal de que muchos clérigos sunitas dijeron, y lo cito textualmente, que el chiismo es la sífilis del Islam. Te repito, muchos clérigos sunitas dijeron
que el chiismo es la sífilis. Un día me vas a contar de chiitas y sunitas, que es muy interesante cómo se divide el mundo árabe, para que es bueno. Tenés que venir, cuando puedas venir, así hacemos un programa especial sobre estos temas, porque la gente tiene que estar enterada de chiismo, sunismo. Absolutamente. Y otra cosa que siempre me contás, y decirlo rápido, porque me tengo que ir a la tanda. Irán no son árabes. No, Irán, por supuesto. Irán es la continuación del imperio, de lo que era el imperio persa. No son árabes, así como los turcos tampoco son árabes. Repito, dentro del Islam, hablemos de, no sé, se dice hoy que son 1.800, 1.900 millones de islámicos en el mundo. ¿Ok? Estamos teniendo una idea de cantidad. 1.800, 1.900 millones, ¿eh? Estamos hablando de, no es poca cosa, estamos hablando de más del 20% de la población del mundo, son islámicos. Pero dentro del Islam, los árabes son solamente el 20%. O sea, el 80% de los islámicos no son árabes. Bien. No son árabes. Ser árabe es una etnia. Ser islámico es profesar una fe religiosa. Claro. Por ejemplo. ¿Y qué son los turcos y los iraníes? ¿Qué son? ¿Qué etnia? No, los turcos son otomanos. Los iraníes son persas. Por ejemplo, en Malasia tenés es un país islámico y no son árabes. Indonesia es el país con mayor cantidad de islámicos en el mundo, no son árabes. ¿Me entendés? Siria, Egipto, Jordania, los que vienen del Líbano, son árabes. Siria, Egipto, Jordania son árabes, porque la gente en Siria asocia a esos países como, obviamente Arabia Saudita es árabe, obviamente si los sirios son árabes, obviamente los jordanos son árabes. La gente asocia que eso es todo el Islam. No, el 80% del Islam no tiene que ver con los árabes, tiene que ver con la fe. Interesante, te vas a la tanda y creo que te he servido la mesa. Interesante para seguir todos estos temas, Alberto. Espera, no podés cortar una más cortita, te la quiere hacer Tamara antes que te vayas, Alberto. Alberto, ¿cómo no? Esta semana, sentimos el conflicto mucho más de cerca acá en la República Argentina, en Buenos Aires, porque hubieron amenazas de bomba tanto en la Embajada de Israel como en la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué tenemos que esperar acá en la sociedad argentina con respecto a este conflicto? Bueno, esto es la aparición permanente de siempre este tipo de hedores subhumanos, pero también hay que tener con mucha atención. ¿Por qué? Cortita y al pie te la dejo. Irán realizó 2 atentados en la República Argentina. 1982, Embajada de Israel. 1984, la AMIA. ¿Ok? En consecuencia, un país que Argentina, las fuerzas de seguridad no existen prácticamente. La inteligencia es inexistente, a punto tal de que ni siquiera hay oficiales de inteligencia de la AFI dentro de algunos países del Medio Oriente para recabar información. O sea que recibirían únicamente información de otros servicios de otros países. No hay información acá. No hay radarización, no hay fuerzas adecuadas, no hay inteligencia adecuada. Todavía claro. se está hablando que no se puede ni siquiera condenar por temas legales que en otro momento lo charlamos a los responsables que fueron algunos de ellos identificados en Irán. En consecuencia, ¿te parece o no te parece que Argentina puede ser un caldo perfecto para un tercer atentado? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Qué le impediría? Nada, porque simplemente es una decisión de los elementos extremistas. Por eso hay que andar con mucha atención y con mucho cuidado. Albertito, como siempre, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, nos vemos. Gracias chicos. El doctor Alberto Rusco Lequiera en la lista política internacional en Directo al Gol.